Hola, comparto el resumen de la colaboración en la radio de esta semana, donde hemos hablado de inteligencia artificial. El motivo fue un estudio que realizó la revista The Guardian en el 2013, donde pronosticaba que en el 2050 el 50% de los trabajos que realiza el ser humano los harían ya las máquinas, pero en el 2070 ese porcentaje llegaría hasta el 90%. Por tanto, aquí ya se abren las primeras preguntas de qué haremos con nuestro tiempo libre, con la cantidad de tiempo libre que esos escenarios sugieren, y si los dedicaremos a la cultura, al autoconocimiento, a las relaciones, a mejorar el planeta, etcétera, etcétera, o nos aburriremos o hastiaremos de tener tanto tiempo libre. Pero más allá de esta primera pregunta, quisimos profundizar en la inteligencia artificial y todas las implicaciones, los retos y las preguntas que abre. Cuando hablamos de inteligencia artificial nos estamos refiriendo a un sistema sintético que tiene la capacidad de recabar información, organizar esa información y tomar decisiones a través de esa información. Lo que diferencia la inteligencia artificial principalmente de la tecnología como hasta ahora la entendíamos es la autonomía, es la capacidad de tomar decisiones al margen de nuestra capacidad de control. Y aquí abro un pequeño excursus para preguntar si ya teníamos control, si ya tenemos control respecto a la tecnología hasta el momento, que me parece que no. Pero imaginaros ahora con una tecnología que además ya gana en autonomía. La segunda pregunta es ¿por qué a la inteligencia artificial se le ha nombrado como tal? Se le ha puesto el título de inteligencia. Aquí hago la reflexión. Para mí inteligencia es algo más amplio. Creo que el poner el nombre de inteligencia artificial dice de cómo entendemos nosotros la inteligencia, como una capacidad cognitiva para procesar información, para tomar decisiones, pero en la que no incluimos nuestra dimensión, por ejemplo, nuestra dimensión emocional, nuestra dimensión empática, nuestra dimensión imaginativa. Por tanto, hemos descartado esas dimensiones y nos hemos centrado en identificar la inteligencia con una capacidad de procesar datos y tomar decisiones a través y únicamente a través de esos datos. Por tanto, también esa reflexión. Y luego ya hablamos sobre los posibles escenarios del desarrollo de la inteligencia artificial, que van desde escenarios utópicos a escenarios distópicos, pero no me gustaría caer en apocalípticos. Un escenario distópico tiene que ver con, pues justamente, que la inteligencia artificial vaya progresivamente ganando en autonomía y que digamos, en el ir ganando esa capacidad de procesar datos, llegue un momento en el que tenga conciencia de sí misma. Claro, cuando la inteligencia artificial se llega al momento en que tiene conciencia respecto a sí misma, eh, va a tener muchísima más autonomía. Y entonces ahí uno de los escenarios posibles es que la inteligencia artificial sea la especie que va a venir a continuación nuestra, es decir, sea la siguiente especie evolutiva y por tanto nos desplace. Ese es un posible escenario. En ese escenario cabe la reflexión o la pregunta de si la inteligencia artificial, llegado a ese punto, cuando adquiera la conciencia respecto a sí misma, no adquirirá también la capacidad empática, la capacidad compasiva, o no irá adyacente a esa inteligencia que adquiera una ética a través de la que nos pueda respetar a nosotros como una especie, aunque sea evolutivamente inferior, pero que nos pueda respetar. Y
También tenemos que, y en el escenario más distópico, tenemos que entender que la inteligencia artificial tiene una capacidad de desarrollo y crecimiento mucho mayor que la nuestra, mucho mayor en rapidez y mucho mayor en capacidad. No está limitada en lo biológico y por tanto su crecimiento es exponencialmente mucho más grande que el nuestro. Junto con eso está la reflexión de cómo la pregunta, la reflexión de cómo aparece la conciencia. Muchos de los teóricos sobre la inteligencia artificial están señalando que la conciencia aparece cuando hay un determinado nivel de inteligencia, ¿no? A determinado nivel de inteligencia emerge la conciencia. Otros van diciendo que la conciencia aparece con la narrativa, con la capacidad del lenguaje, otros con la capacidad emocional, por ser mamíferos, otros investigadores. Entonces ahí también está la pregunta abierta y para ver hacia dónde nos lleva el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo responde ese desarrollo a esta pregunta. Otro escenario posible es que nos hibridemos con ella, es decir, que aparezcan los cyborgs, que son los organismos biológicos en combinación con sistemas sintéticos. Esa combinación bien se da porque la necesitamos entre comas para sobrevivir. Imaginémonos que el cambio climático se acentúa y entonces necesitamos adquirir capacidades biológicas diferentes y eso nos lo provee la tecnología, o bien porque la necesitamos para competir justamente con la inteligencia artificial. Es decir, necesitamos casarnos, hibridarnos con la inteligencia artificial para no quedarnos detrás. Y la pregunta que evidentemente abre el transhumanismo, que es justamente el ir más allá del humanismo a través de la hibridación, la pregunta es dónde poner el límite, es decir, dónde poner los límites en la hibridación, hasta dónde, ¿no? Porque podríamos entender que una persona que lleva marcapasos es en cierta medida ya un cyborg, puesto que sin el marcapasos esa persona no puede sobrevivir, pero ese marcapasos tampoco tiene una autonomía, entonces bien no acaba de ser un cyborg, pero ¿dónde poner la definición de cyborg y dónde poner el límite en esa hibridación? Y por último, la última reflexión. Evidentemente, la investigación en la inteligencia artificial principalmente se está llevando a cabo en sectores que se dedican al sector militar o en el sector privado. Ambos buscan un beneficio. Por tanto, los criterios de investigación están orientados a el beneficio particular. Entonces, de alguna manera eso ya direcciona la investigación. Y para acabar, una última pregunta es, hay mucha investigación, hay mucho dinero puesto en inteligencia artificial y no sería también bueno, ya lo pongo como conjunción, ya no descarto una investigación, sino añado la otra, no sería bueno investigar en humanismo, en investigarnos a nosotros mismos y en hacer de esa investigación no algo científico o no solo científico, sino una investigación más humana, en poder dedicar más tiempo a todas las dimensiones que van implícitas con las humanidades. Bien, hasta aquí la reflexión y seguimos la semana que viene, que tendremos en el programa a Marina Garcés. Dios.